Estamos en una serie que hemos titulado Los secretos de la felicidad. ¿Quiénes han estado en las primeras 4 exposiciones? Los primeros 4 secretos, a ver. Bueno, gracias a Dios, muchos. Para quienes no, los animo a que en la Confra App, la aplicación que tenemos en la Confra, usted pueda allí, si no la tiene, descárguela y usted puede escuchar todas las exposiciones, las enseñanzas de estos secretos de la felicidad. La gente está buscando la felicidad de diferentes maneras. Hay muchos conferencistas y muchos libros que hablan acerca de los secretos del éxito en la vida, cómo ser exitoso en 3 pasos, los 7 secretos de la vida exitosa, etcétera, etcétera, buscando dicha y felicidad en la vida. Otros creen que está en la salud, dinero y el amor. Todos queremos ser felices, ¿o no? ¿O usted quiere ser un infeliz? Si alguien dice yo quiero ser un infeliz, es porque está deprimido, algo le ha pasado, ¿cierto? No es lo normal. Todos queremos ser felices, pero el secreto de la felicidad está en la enseñanza de Jesús. Y Jesús empieza su conocido Sermón del Monte, es un mensaje dado por el Señor Jesús, empieza con la palabra feliz, dichoso, bienaventurado. Y recuerdan, lo dije hace 8 días, ¿con qué palabra termina ese sermón? Con la palabra ruina. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Empieza con feliz, termina con ruina. O sea, la primera palabra, feliz, la última palabra, ruina. Y uno dice, oiga, qué dura manera de terminar un sermón. ¿No les parece terrible decir ruina? Porque dice que el que no hace estas palabras, grande será su ruina. Vale decir, uno se encuentra entre la ruina y la felicidad. Si vivo como Jesús quiere, hay felicidad. Si yo no vivo como Él quiere, hay ruina. Así de sencillo. Por eso Él dice, separados de mí, nada podemos hacer. Y aquí están los secretos de la felicidad. Y este 5.º secreto dice así, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Todos estos secretos aquí son realmente contradictorios a nuestra manera de pensar y ver la vida. Porque uno diría, ¿cómo así que compasivos? En este mundo donde realmente uno tiene que defenderse, hacerse valer sus derechos. Compasivo, uno piensa en compasivo como el bobito, que ay no, pues compasivo, me tengo que compadecer de todos. O pensamos compasivo como la persona que cuando escucha una noticia triste, se encoge de hombros y dice qué tristeza, qué calamidad. Porque vivimos llenos de noticias tristes, ¿o no? ¿Cierto? Noticias tristes por todo lado. A mí me gusta, por ejemplo, salir a hacer ejercicio, un poco de bicicleta, me ayuda a desestresarme, a botar todo ese estrés en la bicicleta. Y me dicen, tenga cuidado cuando salga en bicicleta. Pues claro, hay que tener cuidado. ¿Usted no vio lo que pasó en Patios hace unas semanas atrás? Un carro se quedó sin frenos y mató a una persona. Ayer, una noticia, a 1 kilómetro de Villeta hubo un accidente, un choque y se llevaron a unos ciclistas, murieron 2. Entonces uno dice, Dios mío, uno sale en bicicleta y se puede morir. Usted sale a trotar y lo atracan. Entonces dice, no, todo es tristeza tras tristeza. Muchas noticias tristes. ¿Qué es compasión? Es solamente ante las noticias tristes quedarse como ahí compungido. Si usted ve a un niño necesitado, pobre, descalzo, mal alimentado, sin educación, lo coge, lo baña, lo viste, lo calza, lo educa, dígame, ¿eso es compasión? ¿Sí? Yo quiero decirle, eso puede ser filantropía. Alguien que tiene dinero y dice voy a invertirlo en algo, en una obra buena. Eso es benevolencia, beneficencia si quiere. La compasión, ¿en qué se diferencia? Ojo aquí, la compasión se diferencia en que es inmerecida. Por eso que a veces es relativamente fácil levantar recursos para un hogar de niños, para un lugar de ancianos, relativamente fácil, digo, porque no es tan fácil. Pero a la gente de alguna manera se duele, le carga, qué pesar ese niño, ese abuelito, etcétera, etcétera. Pero cuando pensamos en gente que no merece, y qué bueno pensar que Dios es compasivo por excelencia, porque nosotros no merecemos nada de Él, y Dios se compadece de nosotros. Por tanto, el detalle aquí con la compasión es que es inmerecida. Ahora, quiero que pensemos un poquito más en esto, por favor. Cuando el Señor Jesús comienza a hablar de eso, y ojo, en su época, los religiosos de aquel tiempo pensaban que la idea
esto, por ejemplo, de amar a las personas, ellos decían, ama a tu prójimo, ¿está bien? Pero decían, escuche, que había que odiar a los enemigos. Y el Señor Jesús les dice en el mismo Sermón del Monte, escuchen, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ama a tu prójimo sí está en el Antiguo Testamento, en la ley, en la palabra de Dios, pero odia a tu enemigo. Ellos decían, pero el Señor dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿De dónde sacaron ellos que a los enemigos no, hay que odiarlos? Ellos pensaban en amar a sus paisanos, por decir, a sus coterráneos, a los de su pueblo. Los demás eran enemigos de Dios y son enemigos de Dios, entonces tengo que odiarlos. Llegaron a esa conclusión. El Señor Jesús estaba sentado con recaudadores de impuestos, comiendo. Los recaudadores de impuestos eran gente despreciada por la comunidad, porque eran personas que eran consideradas traidores, porque ellos trabajaban para el imperio romano que los tenía sometidos y cobraban los impuestos. Y todo lo que cobraban de más era para ellos. Tan raro esas cosas como pasaban en aquella época, ¿cierto? Era para ellos y la gente los odiaba. ¿Y se imaginan los judíos cuando ven a Jesús comiendo con esta gente? ¿Y saben lo que el Señor dice? Que misericordia quiero. Por tanto, quiero que pensemos acá, cuando hablamos de misericordia, yo quiero que piensen en lo siguiente. Una definición sería esta: es un profundo dolor por la miseria ajena que nos lleva a la acción. Pero el detalle que falta ahí es inmerecidamente. Otra persona definiría algo así como es hacerse cargo de la miseria ajena. Y cuando uno piensa en que Dios es misericordioso, Él se hace cargo de nuestra miseria. Cuando Jesús estaba sentado con los recaudadores de impuestos, la gente criticaba y Él dice, pero vayan y aprendan. ¿Qué significa esto? Lo que pido de ustedes es que compasión, misericordia y no sacrificios. No esfuerzos que ustedes puedan hacer para complacerme. Quiero un corazón compasivo como el mío, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero que piensen en un ejemplo, una parábola, la parábola del buen samaritano. Yo sé que algunos la han leído. ¿Quiénes han leído por lo menos una vez la parábola del buen samaritano? Bueno, varios. Los que no la han leído, pónganle más atención todavía. Es una parábola que nos ilustra esto de la compasión, porque esto de la compasión es una característica de nuestro Dios, y Dios espera que usted y yo seamos como Él, como hijos amados. Vean lo que dice esta parábola, dice así, dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, vean la respuesta de Jesús, ¿responde con qué? Con una pregunta, Jesús le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Me llama la atención cómo Jesús es un genio para le devuelve la pregunta, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado que hoy se habla mucho de hacer preguntas? ¿Cómo lo llaman a eso? Exactamente, el coaching, ¿sí? El coach es aquel que tiene que ayudarle con preguntas al otro a descubrir todo aquello que está dentro de él mismo. Usted tiene un potencial que hay que sacarlo y él lo va guiando con preguntas. Vea, Jesús era un maestro haciendo preguntas. Viene este tipo a querer corcharlo y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo interpretas? Y el tipo pues, de una tiene que contestar porque es un experto en la ley. Y él contesta. Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama, ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Ama a tu prójimo. La pregunta es, ¿quién es el prójimo? Para ellos el prójimo era otra vez sus coterráneos, los otros judíos. Pero fíjense, el hombre no se quedó tranquilo. Como Jesús lo que hizo fue preguntarle y él mismo encontró la respuesta. Vean, si a los que le gusta el coaching, Jesús era el mejor coaching entonces de todos. Y vean lo que dice acá. Pero él quería justificarse. Se quedó como ardido, ¿cierto? Este tipo me hizo una pregunta y yo contesté y él no dijo nada más que preguntas. Quería justificarse, así que le preguntó, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahí viene la pregunta. Y ojo, Jesús respondió y empieza a contar una historia. Vean qué maravilloso. A mí me encanta cómo hoy mucha gente comienza a
hablar de descubrimientos en el liderazgo. Y dicen, un líder tiene que ser un contador de historias. Hay libros que hablan acerca de eso, ¿cierto? Y otros hasta lo dicen en inglés, chicaneando. Tiene que ser un storyteller, ¿cierto? Contador de historias y ya, ¿sí? Dicen que si usted no es un contador de historias, no es un líder. No va a mover la gente. Jesús era el contador de historias por excelencia. Y le dice, vea, ¿quieres saber quién es el prójimo? Te voy a contar una historia, mijito. Escucha y vean la historia. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por favor, es una historia que no está, dice de Jerusalén a Jericó, no es en Bogotá, ¿cierto? Ya pasaba en aquella época también. Lo dejaron medio muerto, dice el relato. Resulta que viajaba por el mismo camino, ¿quién? Un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran las personas que estaban delante de Dios para interceder por el pueblo y que estaban delante del pueblo para hablarles acerca de Dios. Estaban como intermediarios entre Dios y el pueblo. Y el sacerdote dice que pasa, al verlo, ojo con esa expresión, vio, se desvió y siguió de largo. ¿Saben? Hay una ley que dice en el Antiguo Testamento que cuando una persona tocaba a un muerto, ¿saben lo que pasaba? Se volvía impuro por 7 días. ¿Se imagina eso? Yo creo que los sacerdotes que estaban escuchando la historia habrán dicho, bueno, pues claro, porque si yo soy sacerdote y estoy yendo a realizar mis labores sacerdotales y me encuentro con un muerto, pues, ¿cierto? Guácala con el muerto, porque 7 días impuro, después de los 7 días todo el rito de la purificación. ¿Se dan cuenta que aún la historia está mostrando cómo un sacerdote está preocupado por lo suyo y no está pensando en los otros? Y no solamente el sacerdote, luego dice que pasa ¿quién? Pasa un levita. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Se acuerdan? También estaban dentro del templo. Vean, los que han hecho caminata bíblica alguna vez y los que no, lo estamos haciendo en estas semanas. Uno en caminata bíblica tiene un panorama del Antiguo Testamento con palabras clave y señas. Y uno dice, una de las señas es tabernáculo, haciendo como si fuera una iglesia. Tabernáculo, y luego dice levitas y sacerdotes. Y uno recuerda que estos personajes servían dentro del tabernáculo. Un levita, eran los descendientes de la tribu de Leví, estaban para servir en las cosas sagradas, en las cosas santas. Y este personaje pasa y hace lo mismo que el sacerdote. No quiere contaminarse, se aleja y se va. Pero el relato no queda ahí. Dice que luego, pero un samaritano, ese pero es un contraste. Y el samaritano, ojo aquí, hay que detenernos a pensar un poquito en esto. El samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran personas que los judíos despreciaban. ¿Y saben por qué los despreciaban? Porque ellos racialmente eran, por decir así, chiviaditos. Es decir, no eran judíos de pura cepa. ¿Por qué? Porque pueblos a lo largo de su historia los habían invadido y se había mezclado la raza, ya no era puro. Y por otro lado, y lo más grave, era que esos pueblos que los invadieron también lograron hacer una mixtura, una mezcla en cuanto a sus creencias. Por tanto, adoraban al Dios de la Biblia y también a los dioses de los pueblos que los habían invadido. Entonces, entre judíos y samaritanos había ¿qué? Había una bronca. ¿Se acuerdan cuando Jesús, en Juan, se encuentra con una mujer samaritana en el pozo? Y Jesús le dice, dame de beber, y la samaritana, ¿qué le contesta? Tú siendo judío, ¿me pides agua a mí que soy samaritana? Eso era una bronca dura, de eso es más duro que entre Millos y Santa Fe, no, más duro, ¿sí? No, más duro que el Barcelona y el Real. Vea, algunas veces inclusive ya eso ya le ha bajado, gracias a Dios, pero cuando yo llegué a Colombia hace más de 20 años, yo veía algo entre los costeños y los rolos, siempre, no, costeño tenía que ser, rolo tenía que ser, más que eso, yo soy costeño también por si acaso, pero del Pacífico, ¿cierto? Pero era una rivalidad tenaz. Si quiere ponerlo más picante, justo un tiempo como hoy de política, más tenaz que izquierda y derecha. Hijuelita, ¿cierto? Eso había una bronca entre el samaritano y el judío. Y el judío despreciaba al samaritano. Vale decir, lo que el Señor está diciendo acá, que pasó un despreciado por ustedes. Y ese despreciado por ustedes, dice, iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo. Es la expresión que me llama la atención. Los tres lo vieron. Lo vio el sacerdote, lo vio el levita, lo vio el samaritano.
Pero ¿qué pasa? Viéndolo, ¿qué dice? Se compadeció de él. La palabra compasión tiene que ver con algo, con un dolor profundo desde las entrañas. Desde el Antiguo Testamento uno puede encontrar que la expresión que se utiliza es una expresión que expresa esta idea y que va entrelazada con la idea de justicia. Vale decir, la compasión que tiene en cuenta la justicia y el amor. Y dice que esa persona ve. Y me llama la atención porque uno puede pensar aquí, ¿cómo vemos nosotros la desgracia ajena? Los primeros dos personajes vieron esa desgracia y pensaban en ellos. No me puedo contaminar, yo me voy. Pero pasó un despreciado, como el samaritano, y él sí, al ver esa desgracia, vea lo que dice la Biblia, se acercó. ¿Y qué hizo? Curó las heridas. Con vino y aceite, que eran elementos medicinales de la época. O sea, gastó su vino y su aceite. ¿Qué más hizo? Las vendó. Lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata. Una moneda de plata era el sueldo diario de un obrero. Hoy en Colombia sería ¿cuánto? Diario. Si usted divide 781 entre 30 más los auxilios de transporte y por ahí le va a dar como que máximo, por ahí 30.000 pesos, póngale. Sacó como 60.000 pesos o póngale 70.000 pesos y lo entregó. Y le dijo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré, ¿qué? Cuando vuelva. Y miren lo que sigue. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Cómo contesta el maestro de la ley? ¿La respuesta cuál era? La respuesta era el samaritano. Pero vean que este tipo no es capaz de decir el samaritano. Porque tal era la bronca, ¿sí? Tal era la bronca. Eso es, vea, como cuando usted sale del estadio, un clásico Millos Santa Fe. Usted es del Millos y ha perdido el clásico. Y sale y ve a uno del Santa Fe que lo acaban de atracar tirado en el piso. Te lo ve y ¿qué dice? No se la pegue de espiritual, ¿qué dice? Tome para que lleve. Lo que quiero que pensemos aquí, que la misericordia rompe esas barreras. Va más allá, es inmerecida. El samaritano pudo haber dicho, sufra, usted que habló tanto, que habla mal de nosotros. Y este judío no era capaz de decir el samaritano, sino que va a contestar y dice, el que se compadeció de él. Entonces el experto en la ley, él responde, y Jesús dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Lo que quiero que pensemos aquí con misericordia es que la misericordia va a romper estas barreras y va más allá. Por eso yo quiero que ahora usted piense, haga el ejercicio. Piense en una persona que a usted le cae mal. ¿Ya pensó? No mire para ningún lado porque eso puede ser peligroso. ¿Cierto? En estos casos siempre, solo pensar. Ahora no me diga que usted no tiene a nadie, porque alguien me decía, no, yo no tengo nadie que me cae mal. Bueno, gracias a Dios, usted es un ángel, ¿cierto? Pero usted debe tener a alguien de pronto en el trabajo, ¿sí? Ahí en la oficina, de pronto en el barrio, un vecino, de pronto en la familia extendida. Yo espero que no sea en su casa, ¿cierto? O que no duerma con esa persona. Pero a esa persona que nos cae mal, ¿sabe lo que la palabra nos enseña? A ser compasivos. Y usted me podrá decir, usted no sabe lo que esa persona me ha hecho. Usted no sabe el dolor que me ha causado. ¿Usted tiene personas que le han causado dolor? ¿Sabe lo que la palabra de Dios dice? Que yo debo ser compasivo con ellos. Y hacer todo lo que está diciendo aquí en el relato. Gastó tiempo, lo que Jesús muestra en la historia es que gastó tiempo, gastó dinero. Yo me pongo a pensar en eso. ¿Se imagina? Alarguemos la historia. La parábola termina allí. Pero si uno quisiera imaginar, usar su imaginación santa y pensar, ¿ustedes se imaginan el samaritano llegando a la casa un día después y la esposa preguntándole, mi amor, ¿por qué llegas un día después? ¿Por qué te demoraste? Y el esposo le dice, mi amor, había un judío tirado ahí en el camino y lo ayudé y cuenta todo. La esposa, ¿qué le diría? ¿Hiciste todo eso por un judío? Si hubiera sido otro samaritano al menos. Lo que quiero que pensemos aquí es, qué bueno que Dios es misericordioso y la misericordia es inmerecida. Y quiero que pensemos aquí cómo esto se relaciona con nosotros, en nuestro diario vivir.
con su cónyuge, con los hijos, con sus padres. La iglesia ha sido llamada a ser una iglesia compasiva. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué empezamos ahora un servicio, una reunión los sábados? ¿Por qué estamos pensando en que ya viene Alma la otra semana? Hemos tenido un encuentro de mujeres. Luego viene a mitad de año los campamentos de niños, de jóvenes. ¿Por qué la iglesia hace todo esto? ¿Por qué hacemos talleres de formación, de crecimiento de la familia? ¿Por qué hacemos grupos pequeños? ¿Porque queremos simplemente hacer cosas por hacer? No, lo que queremos... Ahora, ojo con esto. Si lo que nos mueve a hacer eso es mero activismo, somos unos infernales. Porque no estamos entendiendo el propósito de la misericordia. La misericordia, ojo con esto, no es cuestión de pensar así. Vamos a salir de acá pensando, voy a ser compasivo para que Dios sea compasivo conmigo. No, por favor, escúchenme bien. No quiero que piense de esa manera porque si no, perdimos la enseñanza. No es que yo voy a ser compasivo para ganarme la compasión de Dios. Porque hay personas que participan en muchas actividades que he mencionado porque de alguna manera quieren ganarse el favor de Dios. No, es al revés. Es porque he sido objeto de la compasión de Dios, es que puedo ser compasivo con otros. Es porque he descubierto que el primer secreto de la felicidad es felices, dichosos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? La primera, los pobres, ¿cierto? Pobres en espíritu, aquel que reconoce su bancarrota espiritual, que necesita del Señor. Luego llora por su situación y será consolado. Luego llega a ser humilde y no pierde, recibe la tierra por heredad. Luego tiene hambre y sed de justicia, de vivir como Dios quiere que vivamos. Y ahora llegamos a esta de ser compasivos y se relaciona con otros. Por tanto, cuando estamos pensando en todo lo que hacemos, debe ser movido por un corazón compasivo. Si a usted no le nace eso, usted dice, bueno, qué bonita parábola, entonces escúcheme con atención. Esto es muy serio. Porque si una persona no es compasiva, no tiene el ADN de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Dios es compasivo. Por tanto, no es cuestión de que voy a pretender o esforzarme por ser compasivo. Es que debo buscar vivir estos secretos de la felicidad y vivir la compasión en esa dimensión. Hay personas que a veces ayudan en la iglesia en muchas áreas. No quiero, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero no quiero que piense que por eso Dios está en deuda con nosotros. Dios, acuérdate, mira todo lo que yo he hecho por ti. No, no. La idea es que he sido objeto de compasión y quiero ser compasivo con otros. Tenemos misioneros a los cuales apoyamos. ¿Por qué los misioneros no tienen nada que hacer y se les ocurre ser misioneros? Es que ellos fueron objeto de compasión y eso los mueve a ser compasivos. Hace unas semanas atrás estuvo Miguel Pulido hablándonos de la gracia y nos habló de la parábola de los dos deudores, cómo una persona fue perdonada, un perdón grande, una deuda grande, fue objeto de compasión, pero no entendió la compasión y no pudo ser compasivo con otros. Por tanto, aquí lo que quiero que pensemos es el secreto, la dicha de la felicidad es vivir de esta manera. Si usted me dice, ¿cómo puedo ser compasivo? Es un milagro que Dios tiene que hacer en nosotros. Piense en esto, la compasión no toma venganza, está pensando en el otro. ¿Se acuerdan el Señor Jesús clavado en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Desciende fuego del cielo y consume a estos desgraciados. ¿Eso dijo? Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir? Lo cogen a piedra. Él levanta los ojos al cielo y comienza a orar. Vean, la primera vez que yo leí ese texto, y veo que dice ahí, comencé a leer, y Esteban levantó los ojos al cielo, y yo esperaba, sinceramente, en mi corazón que dijera, Señor, toma, venga, haz algo, ¿sí? Que cayeran piedras del cielo y todo se moría, algo así. Pero no, comienzo a leer que dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y yo decía, no, pero este tipo es de otro mundo. ¿Sí? Y es que es verdad, de otro mundo. Cuando uno nace en Cristo Jesús, uno es de otro mundo. Vive en otra dimensión. No estamos pensando en la venganza. Ahora, aplíquelo esto a algo muy doméstico, por favor. Aún en la vida de pareja. Dígame, ¿su cónyuge a veces no ha hecho algo que ha herido su corazón? ¿Nunca? Algunos se miran y dicen... Yo sé que algunos se callan y dicen, no, por favor, no me haga hablar porque después se me daña toda la tarde. ¿Sí? Las personas que más amamos son las que más duro nos pueden lastimar. ¿Sí o no? Entre parejas, padres e hijos, aprender a ser compasivo, porque la compasión
está enfocada en hacerse cargo de la miseria ajena y piensa en el otro. En una discusión, en vez de estar pensando por qué me está tratando así, yo lo voy a poner en su sitio, es pensar qué le está pasando que está actuando de esa manera. Eso es un milagro que solo Dios puede hacer en el corazón humano. Por eso dice, dichosos los compasivos. Y el texto termina diciendo por eso así, dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios es compasivo, clemente y misericordioso es el Señor. Él es así. La pregunta es, ¿somos compasivos? ¿Saben que nuestra oración es que nuestra iglesia sea una iglesia que se mueva por la compasión? Y la compasión nos mueva a perdonar, nos mueva a actuar. ¿A usted no le duele ver la situación en la que está el país? Si usted solamente se limita a encogerse de hombros, a charlar en la mesa y decir qué desgracia, qué tristeza, aliste maletas que nos vamos de Colombia y comienza a pensar solo en lo triste que es, eso no es compasión. Compasión es cuando uno puede decir, yo me voy a hacer cargo de la miseria ajena. ¿Cómo? ¿Cómo esta iglesia con sus limitaciones se puede hacer cargo? Con todo lo que estamos haciendo. No separemos lo sagrado de lo secular. Esto no es un momento religioso donde estamos, cantando al Señor y luego salimos a la vida normal allá afuera. No, el Evangelio tiene el poder, estos secretos de la felicidad tienen el poder para transformar la familia y la sociedad. ¿Queremos una Colombia diferente? Que la compasión del Señor embargue nuestro corazón para que donde quiera que el Señor nos ponga, podamos nosotros ser compasivos con otros y llevarles el Evangelio. ¿Eso es lo que pasa en nosotros? Si usted no es capaz de llevar el Evangelio, la pregunta es, ¿será que sí somos compasivos? ¿Sí me explico? Vea que es más serio de lo que estamos hablando. Si usted es indiferente al dolor ajeno, la pregunta es, ¿será que sí hemos experimentado esto? Entonces, por favor, cuando hacemos todas estas cosas que hacemos en la iglesia, escúcheme, hemos quitado los anuncios adrede. Ya no estamos aquí, vayan, por favor, caballeros, mujeres. No, y algunos me decían, pastor, usted tiene que salir, animar a la gente. Yo no voy a salir aquí a vender ningún evento, porque eso debe ser una iniciativa del corazón compasivo de cada uno de nosotros. Alma ya está aquí en 8 días. Queremos llevar parejas. ¿Usted no conoce parejas que andan necesitando un tiempo especial entre ellos y con el Señor? Ore por eso. Queremos ser compasivos con la familia que se está desintegrando en este tiempo. Que nuestra iglesia sea una iglesia compasiva, no solo una iglesia religiosa. No queremos ser una iglesia que cuando ve al tipo ahí tirado medio muerto, paga por un ladito porque no me quiero contaminar. No tengo tiempo, estoy muy ocupado en mis asuntos. Queremos ser como el buen samaritano, que se acerca, que gasta su tiempo, que gasta sus recursos, que gasta su dinero por aquel que no lo merece. Porque así seremos semejantes a nuestro Padre Celestial. Pero si amamos solo a los que nos aman, dice el mismo Señor Jesús, ¿qué mérito hacen? Somos igual que los otros. ¿Ven lo que el Evangelio hace? El Evangelio tiene que revolucionar nuestra vida. La labor de la iglesia no es labor de los pastores solamente. Las iglesias que a lo largo de la historia han podido ser de bendición a sus comunidades, han sido las iglesias que han entendido estos secretos y que se han movido por la compasión. ¿Queremos ser una iglesia así? ¿O queremos ser una iglesia como el sacerdote y el levita? Que el Señor nos perdone cuando hemos actuado así y que la compasión nos mueva. Aunque la gente desprecie las iglesias en este tiempo y hable barbaridades y aún sandeces, como diciendo, usted no tiene plata, le dicen a la gente, monte una iglesia. Son unos pocos sinvergüenzas que hacen plata de la fe. La gran mayoría de las iglesias en Colombia y en América Latina viven en situaciones de pobreza, de necesidad. En la Confra somos como 30 iglesias a nivel nacional. Hay iglesias en mucha necesidad. Al punto que el ingreso de la Federación Confraternidad, porque hay una federación que nos aglutina, el ingreso, todas las iglesias aportan, el ingreso neto, el ingreso total de la federación, el 70% de ese ingreso viene de esta iglesia y sus iglesias hijas. ¿Se da cuenta de eso? La gran responsabilidad que tenemos con todas esas iglesias que viven en una necesidad muy tenaz. Y cuando escucho gente que dice, monte en iglesia si quiere plata, me da tanta indignación y dolor.
como el que sentimos cuando usted sale del país y le dice que es colombiano, narco y violento. ¿Usted qué siente? Da ganas de darle una trompada para que vea que sí soy violento, ¿cierto? Uno le dice amablemente, no generalice. Son pocos los narcos y son pocos los violentos. Somos muchos más, millones. Gente que quiere el bien del país. ¿Saben? Lo mismo pasa con las iglesias. Son unos pocos los sinvergüenzas. Y somos muchos, hay muchas iglesias y mucha necesidad. Que el Señor nos mueva a ser compasivos con esas otras iglesias, con esos otros pastores que viven situaciones de necesidad y que nosotros como iglesia hemos podido ayudar. Que seamos compasivos con nuestra comunidad, que seamos compasivos con Colombia, y la mejor manera es llevando ayuda material, pero no solo material, sino también la palabra de Dios. Tenemos que aprender que no solamente es lo social, como algunos en momentos de la historia han intentado. Sí, compasión, y solo se centran en lo material. Otros solo se centran en lo espiritual. Palabra de Dios es la combinación de las dos, donde uno puede decirle a la gente, tiene hambre, coma, y usted es pecador, arrepiéntase. Necesita vivir el primer secreto, que es pobreza espiritual, y pasar por todos los secretos para llegar a ser compasivo, como nuestro Dios es compasivo. Acompáñeme a orar. Vamos a pedirle al Señor por esto. Padre, queremos ser compasivos como tú. No solamente queremos ser personas que se encogen de hombros y lamentan la situación que nos rodea en Bogotá, en Colombia y el mundo. Queremos que la compasión nos mueva a hacernos cargo de la miseria de otros, con lo que tú has puesto a nuestro alcance, ayudando de manera material en todo lo que podamos, y sobre todo, Señor, llevándoles tu palabra, que es la que da vida. Señor, haz de nosotros una iglesia compasiva, que se mueve, que es inquieta, que es dinámica, no por mero dinamismo y activismo, sino porque tú te has hecho cargo de nuestra miseria, y al ser objeto de tu compasión, nos mueves a ser compasivos con lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, haz de nosotros una iglesia así. Queremos ser como tú, Señor. Y oramos, un día como hoy, Padre, que hay elecciones en el país, que tú tengas misericordia de Colombia. Y tú permitas, Señor, que sean elegidas personas que tengan sabiduría, que tengan integridad en medio de tanta corrupción en la que vivimos. Y te pedimos, Señor, que perturbes todo tipo de plan perverso, Señor, y que por favor hagas tu voluntad. Oramos por el país y queremos, Señor, llevar tu palabra, el Evangelio, la propuesta de Jesús, que es tan vigente y relevante hoy, para transformar vidas, para transformar familias, para transformar comunidades. Señor, gracias por estos secretos de tu palabra. Queremos obedecerlos, vivir de acuerdo a ellos, porque queremos la dicha y no la ruina. Señor, bendícenos para hacer bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.